Bienvenidos a Art Story Time. Hoy les presentamos la vida y obra de uno de los artistas más fascinantes y complejos del siglo XX. Sus pinturas exponen cuerpos esqueléticos y de colores inusuales que siguen siendo un desafío para los ojos más sensibles. Maestro del modernismo que se consolidó como una de las voces más provocadoras y poderosas del arte. En este video exploraremos las razones detrás de esta atmósfera perturbadora en su obra, analizando los estímulos, tanto positivos como negativos, que definieron su vida y su arte. Después de conocer su historia, nunca volverás a ver sus pinturas de la misma manera. Acompáñenme mientras exploramos la vida de este talentoso y enigmático artista llamado Egon Schiele. Primeros años de vida. Egon Schiele nació el 12 de junio de 1890 en Viena, Austria, en el seno de una familia numerosa de recursos limitados. Su padre fue jefe de la estación de trenes y su madre vivía con sus hijos en un pequeño apartamento dentro de la estación, en un entorno que, aunque humilde, fue testigo del nacimiento de su talento. Desde muy pequeño mostró un fuerte interés por la creación artística. Aunque no había antecedentes artísticos en su familia, su pasión por el dibujo se convirtió en su refugio. Se dice que comenzó a dibujar a los 2 años, pero su talento fue ignorado por su entorno durante mucho tiempo. Como niño tímido y callado, no destacaba en la escuela, lo que solo profundizó su sensación de desconexión. Tenía 3 hermanas, Elvira, Melanie y Gertrude, quien modelaba para Egon desde una edad temprana. La muerte de su padre fue un golpe devastador que afectó profundamente su vida. En 1906, a los 16 años, tras esta tragedia, se mudó con sus tíos, quienes, después de darse cuenta de que Schiele no tenía vocación para los estudios tradicionales, decidió apoyarlo para que persiguiera su pasión artística. Fue él quien lo sugirió presentarse en la Academia de Bellas Artes de Viena, donde fue admitido para estudiar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes. No tuvo un camino fácil. Su estilo provocador y su enfoque poco convencional lo llevaron a enfrentarse con las rígidas normas académicas de la época. Su obra era diferente a todo lo que había visto antes. Trazos audaces, figuras desnudas y una interpretación cruda y directa de la figura humana. En sus primeros años en la academia, destacó por su habilidad para seguir las instrucciones de sus maestros, pero pronto se sintió atrapado por las estrictas normas académicas de la época. El joven artista deseaba libertad creativa, por lo que abandonó la academia y decidió seguir su propio camino, alejado de los convencionalismos. Un dato curioso es que en esa misma academia, Adolfo Hitler se presentó en 2 ocasiones como estudiante, pero fue rechazado en ambas. La primera vez por ser considerado poco talentoso y la segunda por su incapacidad para dibujar cuerpos humanos, un área en la que Schiele se destacaba de manera extraordinaria. La historia de Schiele es un testimonio de cómo el talento puede surgir incluso en circunstancias difíciles y cómo la pasión por el arte puede abrir caminos hacia la verdad. La decadencia que se vivía en la Viena de 1900 era excitante y propulsiva. Se decantaba entre 2 obsesiones: el sexo y la muerte. La vieja Austria era el vacío, pero sobre todo era la constancia y el disimulo de ese vacío. El nihilismo dio lugar a un nuevo estado de ánimo y al desgarro en el hombre. Sigmund Freud descubrió que este dolor originaba problemas específicos, conflictos que no podían resolverse por sí solos. Escribió La interpretación de los sueños y estudió sobre la histeria,
Egon Schiele se obsesionó con todo aquello. Era lo único que le interesaba, la exploración del yo y la identidad sexual, y empezó a volcarlo sobre el lienzo, su libertad creativa. La fascinación por la anatomía y la sexualidad en la obra de Egon Schiele. Las figuras huesudas, con tono de piel cadavéricos, casi putrefactos, eran los protagonistas recurrentes en las pinturas de Egon Schiele. Estos cuerpos despojados de carne, expuestos en su fragilidad, reflejaban la profunda fascinación del artista por la anatomía humana. Durante su tiempo viviendo con su tío, Schiele conoció a Joseph Hochner, un reconocido radiólogo de la época, quien le mostró imágenes de los exámenes de rayos X. Para Schiele, la posibilidad de ver la estructura ósea del cuerpo humano de una forma tan directa y despojada de su envoltura externa fue una experiencia fascinante. Esa visión casi científica marcaría su estilo de manera permanente. Los cuerpos representados en su obra no son solo humanos, sino que parecen ser radiografías, como si Schiele pudiera ver más allá de la piel, penetrando en lo más profundo de la figura. Al estudiar sus dibujos y pinturas, es evidente que las manos y la delgadez de los cuerpos son casi esqueléticas, como si se tratara de rayos X, en lo que cada línea y curva revelan una estructura ósea expuesta. Este estilo único, que abandonaba las formas idealizadas del cuerpo humano, le permitió a Schiele explorar nuevos territorios en su arte, donde la figura humana no se representaba en su perfección, sino en su vulnerabilidad y fragilidad. Desde el momento en que Schiele decidió seguir su propia visión artística, su obra comenzó a ser considerada escandalosa. No temía adentrarse en los terrenos más oscuros de la sexualidad humana. Sus pinturas y dibujos retrataban con una crudeza, explicitez desconcertante, explorando temas como la desnudez sin filtros, la masturbación, la sexualidad, las zonas erógenas del cuerpo y la vulnerabilidad inherente al ser humano. Para él, el tabú era una musa que le ofrecía la libertad de mostrar lo que la sociedad prefería esconder. No se trataba solo de mostrar cuerpos desnudos, sino de despojar la figura humana de cualquier fachada y exponer su crudeza emocional y física. En cuanto a las posturas extrañas y las contorsiones de los cuerpos que retrataba, existe una hipótesis que sugiere que Schiele pudo haber padecido de una enfermedad llamada distonía muscular, una condición que provoca espasmos musculares incontrolables. Esta teoría busca explicar las posiciones inusuales en las que Schiele se pintaba a sí mismo y a sus modelos. Sin embargo, nunca se comprobó que el artista tuviera esta enfermedad. Algunas de estas poses, en su desconcierto y rigidez, también podrían ser interpretaciones de su propio sufrimiento interno, una expresión de sus tensiones emocionales y físicas que se reflejaban en su arte. Su relación con Klimt, maestro e inspiración. En su paso por Viena, Schiele conoció a Gustav Klimt. Estos artistas serán sin duda dos de los más grandes representantes del modernismo en Viena. Compartían una visión común, su aversión hacia la academia. Después de abandonar los estudios formales en la Academia de Bellas Artes, Schiele intentó formar un movimiento artístico independiente, aunque este no logró prosperar. Fue en 1907 cuando su vida dio un giro radical al conocer a Klimt, y la conexión entre ambos fue inmediata. Klimt, líder de la Secesión de Viena, un movimiento artístico que luchaba por la libertad creativa, cuyo lema es "a cada época su arte y al arte su libertad", se convirtió en el mentor de Schiele. A través de él, Egon no solo perfeccionó su conocimiento sobre anatomía, yuxtaposición y expresión artística,
sino que también se adentró en un mundo de nuevas posibilidades creativas. Klimt, mucho más establecido en el ámbito artístico vienés, le proporcionó apoyo crucial, desde conectarlos con patrocinadores y modelos hasta regalarles sus propios dibujos y pinturas como guía para sus propios trabajos. A través de Klimt, Schirler accedió a círculos artísticos importantes y se adentró en un mundo de libertad creativa, donde la sensualidad, la emoción y el cuerpo humano se convirtieron en temas recurrentes. El catalizador que permitió a Egon Schiele liberarse de sus inhibiciones, le enseñó a explorar sin temor el desnudo y le mostró que no debía reprimir lo que sentía o veía en su interior. Ese empujón liberador le permitió desarrollar su propio estilo único, sin miedos, sin restricciones, dando rienda suelta a su creatividad de manera radical y sin precedentes. Caso Neulexbach. Hacia 1910 conoció al escenógrafo Erwin Ossen, con el que alquiló por primera vez un estudio en Krumau, el pueblo de su madre. Allí realizó autorretratos desnudo y retratos a su amigo Ossen en la misma temática. Esta intención de huir de Viena se la anunció a su cuñado Anton Peskan en una carta. Quiero salir muy pronto de Viena. Qué espantosa es la vida aquí. Toda la gente me envidia y conspira contra mí. Antiguos colegas me miran mal. En Viena reinan las sombras, la ciudad es negra y todos son prescripciones. Tengo que ver algo nuevo y quiero investigarlo. Quiero paladear aguas oscuras y árboles que se quiebran, ver vientos salvajes. Quiero mirar asombrado verjas mohosas, escuchar bosques jóvenes de abedules y las hojas titirando. Quiero ver luz y sol y disfrutar el atardecer de los húmedos valles de color azul verdoso. Sentir cómo brillan los peces dorados, ver cómo se forman las nubes blancas. Quiero hablar con las flores, ver con cariño los prados, conocer iglesias antiguas y dignas y pequeñas catedrales. Quiero recorrer sin parar por redondeadas colinas y amplias llanuras. Quiero besar la tierra y oler las suaves y cálidas flores del musgo. Después crearé con tanta hermosura campos de colores. Conoce a Wally Neusi, de 17 años, que se convertirá en modelo y amante. De hecho, en el nuevo pueblo, los vecinos empezaron a comentar los jóvenes que eran las modelos de ese tipo raro. Aunque dibujaba todo aquel que aparecía en su puerta, las poses con las que dibujaba a los niños que se acercaban a su casa eran cuanto menos polémicas. Si bien Klimt influyó en Chile en cuanto a la forma y la atención al detalle, Schirler comenzó a desarrollar un estilo muy propio. Su trazo más firme, su énfasis en las líneas y su tratamiento visceral de los cuerpos humanos lo diferencian del maestro. Las obras de Schirler son más desnudas, más incómodas y más intensamente emocionales. Aunque su relación fue fundamental para el desarrollo artístico de Schirler, no fue duradera. A pesar de la influencia positiva que Klimt ejerció sobre él, las tensiones personales entre ambos comenzaron a surgir, especialmente relacionadas con modelos y algunas disputas amorosas. Estos conflictos terminaron por separarlos, aunque la huella de Klimt en el arte de Schirler perduró para siempre. Volvió a Viena e instaló su nuevo estudio. Gracias a su amigo Klimt obtuvo numerosos encargos y volvió a lo alto de la escena artística austriaca. Llegó a participar en muchas exposiciones internacionales en Budapest, en diferentes galerías, como también en Múnich. Su producción artística se hizo muy numerosa en esos momentos. Conoció a grandes coleccionistas, el industrial August Lenderer,
que le pidió la realización de un retrato de su hijo y lo invitó a pasar las Navidades de 1912 en su casa. Egon desde allí mandó cartas donde describía el lujo de la vida de su anfitrión, el magnífico carruaje que siempre estaba a punto de ser usado y todo el personal de servicio vestido de gris con botones de plata. En 1913 entró a formar parte de la Liga de Artistas Austriacos, participando en numerosas exposiciones internacionales. Una de las características más sobresalientes del trabajo de Schindler es el estilo gráfico, fuerte y decididamente expresivo. Su destreza con el trazo era inconfundible. Schindler no corregía su obra, sino que dejaba que cada línea fuera una expresión directa de su emoción, sin importar las imperfecciones. A menudo se dice que su dibujo era tan intenso que no le importaba si sus modelos se movían, pues la línea seguía su curso, cargada de emoción y espontaneidad. Su uso del cuerpo humano como medio para explorar temas de angustia, deseo y alienación es otro de los aspectos más destacados de su obra. No solo capturaba la figura humana, la descomponía, la transformaba y la mostraba tal como la percibía, fragmentada, vulnerable y a menudo inquietante. El artista escapa de todo naturalismo, tanto en línea como en color. Usaba acuarela. Tampoco hay fondos. La figura está sola. Retrataba muy bien la angustiosa soledad. Esto se ve en sus autorretratos que demuestran que fue uno de los artistas que más observó su propio yo, cada vez más deforme y con poses más extravagantes y gestos más expresivos. En menos de 10 años, entre 1910 y 1918, abordó distintos temas de la psicología. Salió del retrato tradicional, lo forzó hasta sus últimos límites y, como dijo Richard Avedon, rompió la forma para convertir el volumen en un grito. Empezó a rugir desde el interior de unos cuerpos demacrados, retorcidos, satánicos, que asustaban a la sociedad de su época. Muchas veces él era su propio modelo, gesticulaba, hablaba con el pelo erizado o la mirada amenazadora, pintaba las manos afiladas como arañas, se recortaba contra composiciones alucinantes, como mutilándose, empujaba los cuerpos contra la esquina de un lienzo. Su enfoque era radicalmente plano, como el arte americano de los años 1940. Los fondos no existían y los cuerpos quedaban suspendidos en el vacío solos. Hasta el papel en el que pintó a partir de 1910 tenía algo de caduco, le confería ese particular marrón pálido que no aguanta su exposición a la luz. A veces delineaba sobre ellos un borde blanco como si estuvieran rodeados por un aura. Los cuerpos emanaban luz. Dibujo la luz que viene de los cuerpos. En 1912 es acusado por corrupción de menores. La sentencia fueron 3 semanas en la cárcel y la quema de uno de sus dibujos porno. Esta experiencia de reclusión no hizo sino intensificar su creatividad. Continuó produciendo una obra poderosa y llena de pasión. Aprende y se casa, no con Wally, sino con la rica Edith Harms, pero todavía sigue viéndose con su antigua amiga, que siguió posando para él y seguramente con varias más. A pesar de las adversidades y las críticas, Schindler nunca dejó de explorar la fragilidad humana a través de su arte. La figura de Wally, al igual que la de otros modelos, se convirtió en un tema recurrente en su obra, una musa que lo inspiró a desbordar la frontera de la convencionalidad. Egon Schiele fue prácticamente olvidado en los años 30 del siglo pasado.
y el régimen nazi llegó a incluirlo entre los autores de arte degenerado, pero fue redescubierto después de la Segunda Guerra Mundial como una figura fundamental del arte contemporáneo. Su personalidad mutante y narcisista atrajo a otros egos más actuales y David Bowie o James Dean cayeron bajo su embrujo. En un porcentaje muy alto entre sus más de 2.000 dibujos y en algunos de sus 300 lienzos, convierte su cuerpo fundamentalmente femenino en una gélida mercancía de deseo. Faldas abiertas, genitales expuestos, prostitutas, su hermana de 14 años desnuda, parejas lésbicas, curas, monjas, posturas y cuerpos como llegados de algún exterminio. Ninguno de ellos tiene una cara real, son máscaras atónitas de mirada perdida. Pocos artistas han logrado transmitir tanto con una sola línea, a veces apenas un esbozo. Manejaba la línea con una destreza impresionante, capaz de pasar de lo incisivo a la caricia, de la tensión a la delicadeza, ya fuera en trazos rápidos o profundos, interrumpidos o cambiantes. Pero quizás lo más asombroso de su obra era el uso del color, completamente independiente de la realidad natural. Utilizaba tonos como el verde, el violeta, el lila o el rojo para representar la piel, creando cuerpos que a pesar de parecer enfermos, estaban bañados en una paleta sublime. Cada color se convertía en un lenguaje propio, capaz de transmitir emociones que iban más allá de lo visual, transformando la anatomía humana en una experiencia sensorial única. La muerte prematura y el legado. Trágicamente, Egon Schiele murió el 31 de octubre de 1918 a los 28 años, víctima de la gripe española. Apenas un mes después de la muerte de su esposa Edith, su vida, tan intensa como su arte, fue corta, pero su legado es inmenso. En la actualidad, sus obras se encuentran en algunos de los museos más prestigiosos del mundo y su estilo ha influido profundamente en generaciones de artistas. Egon Schiele fue un visionario, un hombre que a través de su arte logró capturar lo más profundo de la psique humana, su enfoque crudo y emotivo hacia el cuerpo y la figura humana, su dedicación al dibujo y su capacidad para transmitir sentimientos complejos a través de trazos rápidos e irrepetibles. Lo colocan como uno de los más grandes exponentes del expresionismo austriaco. Aunque su vida fue breve, su legado perdura y su arte sigue hablándonos de la belleza y la angustia de la existencia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y obra de Egon Schiele. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias de arte. Hasta la próxima.